Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Saludamos a toda la audiencia que nos ve a través del canal de YouTube, a los que se van añadiendo, a los que comparten, a los que invitan a otros, a los que se suscriben y por supuesto a los que están aquí en la casa. Bienvenidos. Hoy es segundo domingo de diciembre. O sea que hoy es 8, ¿no? Y los que estuvieron en el servicio pasado, recuerda que iniciamos mirando un poquitico sobre las profecías que hizo el profeta Isaías sobre nuestro amado Señor Jesús casi 1000 años antes que Jesús viniera por primera vez. Realmente son más o menos 750 años y nosotros estamos en el 2020, entonces más de 2000, casi 3000 años hace que esas profecías fueron dadas. Pero lo que quiero que veamos es el cumplimiento. Hay más profecía de la segunda venida del Señor que de la primera venida. Y las de la primera venida se cumplieron tal como están escritas. ¿Usted cree que las de la segunda venida se cumplirán tal como están escritas? Sí, amén. Entonces, cuando revisamos lo que ha sucedido, lo que Dios ha hablado por su Santo Espíritu a través de sus siervos, los profetas, en este caso en el Antiguo Testamento, pues podemos mirar que para nosotros también se va a cumplir todo lo que el Señor ha dispuesto. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo dice el título? Que le apago esa luz porque la ven allá y no alcanzan a leer bien. Entonces, el Evangelio de Isaías o según Isaías. Bueno, ¿y cómo así que están diciendo que el Evangelio de Isaías? Sí, la Biblia habla de Evangelios de Génesis. Los teólogos conocen Génesis 3:15 porque en Génesis 3 está el juicio de Dios por la caída del hombre. Pero el versículo 15, que los teólogos conocen como el protoevangelio, evangelio más antiguo, dice el Señor, y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y eso es todo un estudio que hay que hacer ahí, porque la simiente viene del hombre, no de la mujer. Pero en ese caso se cambiaron los papeles y venía de Dios, a través de la mujer. Y eso se conoce como el protoevangelio. Esa te dirá en la cabeza. O sea, iba a quitarle, está hablando de Jesús, la autoridad que el diablo tenía sobre la humanidad. Y tú le herirás en el carcañal. ¿Listo? Así que cuando hablamos del Evangelio según Isaías o del Evangelio de Isaías, estamos hablando que la Biblia, toda la Escritura está hablando de que viene un Salvador, que ya vino, pero volverá. ¿Listo? En diciembre, entonces, vamos a hablar de profecías de Isaías acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Listo? Iniciamos con Isaías 7:14. ¿Cuántos lo aprendieron? He aquí, el Señor les dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre es Emmanuel. Significa Dios con nosotros. La señal, ¿cuál era? Que algo que nunca había sucedido, sucedería. ¿Una virgen puede concebir? No, tenía que dejar de ser virgen para concebir. Entonces, y el nombre tiene un significado que significa Dios con nosotros. Dios iba a venir a través de esa concepción sobrenatural. Luego miramos Isaías 9:6. ¿Se lo aprendieron? Porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está hablando de autoridad de reino. Y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No le huele eso a Navidad? ¿No le huele eso a un cambio de dispensación, de temporada? Terminaría la ley e iniciaría la época de la gracia, la época de la iglesia. Es a veces tan difícil dentro del contexto religioso, porque a veces uno en la vida cristiana se vuelve religioso, de entender que no es por la ley. Ese versículo que leíste, Inés, Mateo 24, 20, 23,
que le dice Dios, dice Jesús a los judíos, que realmente eran los, ¿se acuerda que estudiamos eso? Los perushim, los maestros de la ley, que tenían mucho cuidado con diezmar la menta, el heredo, la calidad, que eran realmente hierbas, ellos sacaban los diezmos de todo, pero olvidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. De eso está hablando el contexto. La justicia, la misericordia y la fe. Pero está hablándole a la dispensación antes de nosotros. Claro, para nosotros sigue estando vigente el dar. No una obligación de diezmar, no existe tal cosa en la gracia. Existe un corazón por dar de gratitud, con amor. Por eso la medida la pone usted. ¿Sí o qué? Los que estuvimos en la campaña, ¿no? La medida la pone usted. El que siembra escasamente, pues la cosecha será escasa. Y el que es generoso, pues tendrá una cosecha grande, generosa. Pero lo que está hablando ahí, que está bajo el contexto del Antiguo Testamento, es difícil para uno entender el cambio de la dispensación. Que ya yo no vivo y no me porto bien por mis fuerzas, que la ley da sus fuerzas. Era porque le obligaban, si no, lo mataban a piedra. No, pues uno no quiere que lo maten a piedra, uno se porta bien. Y todavía parece que hay iglesias que quieren matar a piedra, porque no han entendido el cambio de dispensación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire que habla de un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Y viene autoridad, el principado sobre su hombro. Y entonces el que viene a Jesús, su vida empieza a ser una vida admirable. Porque esa gracia entró y esa gracia transformó lo que el hombre no podía hacer. De hecho, interiormente ya no es el mismo. Según de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, está. ¿Se acuerda que la pregunta cuando cayó el ser humano que registra Génesis 3, que le hace Dios a Adán es, ¿dónde estás tú? Y la respuesta para nosotros está en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, hay unos que no están en Cristo. Por eso el 7 de diciembre se le olvida que era cristiano, porque es que él no estaba, él asistía, pero no estaba. O de pronto el 24, quizás el 25, no sé. Pero el tema es estar en Cristo. ¿Quiénes serán salvos al final? Los que estén en Cristo, porque él salva a los que son suyos. Es estar en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una vida admirable. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya es una vida de fe. Yo confío en que lo que Él hizo, eso admirable que Él hizo, me lo dio a mí. Y por eso yo camino pegado a Él. Es más, ni siquiera ya ahora soy un miembro de su cuerpo. Y eso se llama discernir la iglesia. ¿Por qué vamos a la campaña? Porque somos parte de esa iglesia. ¿Sí? Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. O sea, ¿dónde estás, corazón? Estar, ¿dónde estás? Tiene que ver con ser. Nueva criatura está en Cristo, entonces es hecho nueva criatura. El que no sea nueva criatura no puede entrar. Porque Jesús es la puerta y el que por él entre será salvo. Entonces, vimos algunos aspectos que no quiero repetir,
Pero vimos un poco de contexto histórico, ustedes ya saben, los que no vieron el primer video, entonces lo van a ver, yo solamente voy a pasar las imágenes para seguir. Ya vimos el primer aspecto de la profecía del nacimiento de Jesús, vimos el cumplimiento narrado a través del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Lo vivimos el cumplimiento narrado a través del Evangelio de Mateo, cómo fue el nacimiento, tal como estaba profetizado, manifestación de ángeles, eso lo vimos, ¿cierto? Hablando acerca del nacimiento de Jesús, toda esta parte ya la vimos, por eso lo estoy pasando. Hablamos sobre la unción, la profecía de la unción, hablamos de lo que había visto el profeta, lo que le había sido hablado al profeta, y la narración que Jesús mismo toma el rollo del profeta Isaías, lo narra Lucas y lee y habla de esa unción. Esa unción que a veces uno no le entiende se llama capacidad. ¿Qué es unción? Es capacidad. Entonces cuando una persona nace de nuevo, en el Nuevo Testamento, Juan en las cartas escribe, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, esa misma unción. Y dice que esa unción no nos es quitada. Se llama nuevo nacimiento. Y que esa unción nos enseña a permanecer en él. ¿Lo ha leído? A vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, así como la misma unción nos enseña a permanecer en él. Entonces no es algo que yo hago, es algo que yo recibí. Por eso Pastor John decía ayer que el Señor es poderoso para guardarnos y mantenernos sin caída. Es esa unción. ¿Listo? Esta parte, como ya la vimos, por eso estoy pasando así rápido, ni siquiera estoy leyendo. Y el tercer aspecto de la profecía es el tema de la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión no era quedarse en el pesebre. La misión no era que fuera el divino baby. La misión no era que lo amara, porque el mundo, usted sabe que el mundo ama al divino baby e hicieron de él un ídolo. Y la gente ama y se prepara, pero la gente odia al que murió en la cruz. Odia al que dice, arrepiéntanse. Lo odia. La gente que está bajo la influencia del espíritu del anticristo odia al Jesús resucitado. Porque el niño es defenso, pues hasta podemos jugar con él y hacer e inventar toda clase de cosas que no son ciertas. Entonces la misión no era quedarse en el pesebre, tampoco quedarse en la cruz. Algunos hasta adoran al que está crucificado allá y quedó crucificado. Tampoco la misión era quedarse en la tumba está vacía. Él se levantó, él resucitó, él vive y tiene una misión que cumplir. Y parte de esa misión la profetiza Isaías en el capítulo 9, verso 2, dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban o vivían en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando la Biblia habla de luz, está haciendo una enseñanza, pero el tema es espiritual. Entonces nosotros sabemos que cuando hay luz podemos ver, podemos movernos, podemos caminar y estamos seguros. Pero cuando hay oscuridad, pues nos podemos accidentar y no sabemos para dónde vamos. Desde el mismo modo, Jesús es la luz. Él no simplemente trajo luz, Él es la luz. ¿Listo? Y el cumplimiento de esa profecía de Isaías, lo narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
Ese es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, mire que Mateo dice que él había dado la profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mire que está hablando de nosotros. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando la Biblia habla de tinieblas, está hablando de la ignorancia de las cosas espirituales, de la ignorancia de la palabra de Dios y por consecuencia la distancia o separación del ser humano con Dios. Cuando Dios crea todo en el Génesis, lo registra día a día. Y el primer registro que hace en el libro del Génesis es sobre la luz. No la luz del sol, que es reflejada por la luna y las estrellas. ¿Usted sabe que la luna y las estrellas solo son reflejos? Porque el sol fue creado en el cuarto día. Y cuando usted abre el libro de Génesis, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, en tinieblas y vacía. Note que esas tinieblas no dejaban ver el desorden, ni el vacío que había. Entonces dijo Dios, dice, bueno, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. También habla ahí del abismo, y es otro estudio que habla del infierno y todo eso abajo de la tierra. Pero dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Usted puede abrir el libro de Génesis ahí, yo más o menos estoy parafraseando lo que dice el versículo 3, creo que es. Dice, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, pero esa luz que fue en el primer día no es el sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. Lea Génesis. Entonces, esa luz es Jesús. Luego Juan, cuando escribe, el discípulo amado, cuando escribe el Evangelio de Juan, vuelve a hablar del Génesis. Y dice, en el principio, o sea, en el Génesis, era el verbo, o sea, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, hablando de Jesús como el verbo. En él estaba la vida y esa vida era la luz para los hombres. Mire, vuelve a hablar de la luz, lo que profetiza Isaías. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí ve que son estos gentiles a los que vino? A los suyos vino el pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Estar en Cristo. Luego explica que eso no fue un nacimiento natural. Dice que no fue dice la Reina Valera que no fue de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dicho en otras palabras, no fue por una relación sexual que tiene un hombre y una mujer y engendran un hijo, sino fue un nacimiento espiritual. Fue un nacimiento espiritual. Luego dice el versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra, que fue en el principio, que era la luz, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca.
Nosotros no somos ministros de la ley. Nosotros no. ¿Y usted por qué no predica el pecado, el pecado? Nos recordaban en la campaña, ya saben, pero nos recordaban, lo que digas es lo que vas a tener. Soy un pecador, eso es lo que vas a tener. Pero yo digo, la Biblia es como un espejo, dice Santiago. ¿Y qué ve uno en un espejo cuando se acerca? Pues a uno mismo. Entonces yo debo empezarme a ver como Dios me ve, como nueva criatura. De hecho, Pablo lo dijo, de modo que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ese verso antecede ese es 2 Corintios 5:16. Ese antecede al 17, es una revelación, ¿no? Antes del 16, antes del 17 está el 16. Entonces dice, luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuál es el problema entre nosotros los cristianos? Que nos vemos según la carne. Entre otras cosas porque andamos según la carne. Entonces leemos todo el defecto al otro, el problema al otro, el error al otro, pero no vemos lo que Cristo está haciendo en él. Entonces se vuelve una religión pesada y horrible. Y no logramos entender. Entonces aquí Jesús viene y les trae luz. En otras palabras, les abrió los ojos de su entendimiento, que es lo que dice Pablo por el Espíritu Santo cuando dice que el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ¿se sabía que Satanás es Dios para muchos? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, luz le resplandeció, para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios. Entonces, es un entendimiento cegado. Es que la gente no logra entender. Y usted sabía que si usted no, o si una persona no logra entender, tampoco puede hacer el propósito para el cual fue creada, porque no entendió. Entonces dice que el Señor abrió los ojos de su entendimiento. Por eso me gustó que en la campaña decía, tengo ojos para ver, tengo oídos para oír y un corazón que entiende. Y que yo pueda entender. Por eso me cuesta mucho predicar sin una imagen, porque si se duermen con la imagen, imagínense sin la imagen. Entonces, si yo puedo ver y oír, de pronto puedo entender mejor. Entonces, esta profecía sobre la misión de Jesús. La misión de Jesús es traer luz a un mundo que está en tinieblas. Por eso, en el mismo pasaje del Evangelio de Juan, que les parafraseé algunos versos, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, simplemente porque las tinieblas son la ausencia de luz. O sea, espiritualmente, ¿qué son tinieblas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocía el tiempo, no conocía el plan de Dios, no conocía lo que Dios iba a hacer, no conocía por qué está en Colombia en el año 2024 terminando en esta generación, en este tiempo y en este lugar. No simplemente es una casualidad, no, pues es que de casualidad estoy aquí. No, ¿por qué estoy aquí? En este tiempo y en este lugar. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Ausencia de luz. Espiritualmente hablando es no conocer a Jesús. ¿Y cómo conozco a Jesús? Por su palabra. El problema es que hay una mentalidad en el ser humano de que yo conozco a Jesús a mi manera. Pero no es a mi manera porque Él es Dios. Si es a mi manera, entonces el Dios resultaría siendo yo. Y es grave que yo sea el Dios, ¿no?
que quiere decir que sería un hijo del diablo, un diablillo pequeño, ni siquiera un diablo completo, un simple espantajo. Entonces, por eso, la misión de Jesús es, por eso Jesús, cuando estuvo caminando con sus discípulos, enseñó, es lo más que Jesús hizo fue enseñar. La Biblia dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Lo más que Jesús hizo fue enseñar. Nos volvieron a recordar en la campaña que discípulos se hacen enseñando. Amén. Y que la gran comisión dice ir y hacer discípulos, no simplemente creyentes. Porque hay gente que es creyente, ¿cómo? A mi manera, pero no es discípulo. ¿Qué es discípulo? Es un seguidor. Y por eso Jesús enseñó. Y fue tanto así que cuando Jesús resucita, Jesús se queda 40 días enseñando a sus discípulos lo que de él decían las escrituras, igual que cuando habla de la unción, que cuando abre el rollo del profeta Isaías y dice que leyó lo que de él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego ¿se acuerda que iban dos perdidos como para Emaús? Así como cuando un cristiano va para Cuadrapicha, va con medio perdidongo. Así como cuando un cristiano sale el 24 de diciembre a celebrar con el vecino, pero lleva un poco de orín del diablo. Ustedes ya saben a qué me refiero. Para los que están en el video, yo le digo así al licor. Y quiere brindar con el vecino. Se iba como para un Emaús, estaba perdido. Jesús les había dicho dónde debían ir cuando resucitara y dónde se iban a reunir. Y ese par iban para Emaús. Y Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Y de qué iban hablando? Solo tristeza, desánimo, no hay propósito, todo está terrible. Y Jesús les escuchó el tipo de conversación que tenían. Aunque eran sus discípulos, habían dejado la luz y habían entrado otra vez a las tinieblas. ¿Qué conversaciones son esas que ustedes tienen y por qué están tristes? Es usted el único extranjero, mire, ni siquiera lo conocieron a él, que no conoce lo que ha sucedido acá. Las cosas que aquí han pasado. ¿Qué cosas? De Jesús, Nazareno, varón profeta, delante de Dios y de los hombres con testimonio. ¿Y cómo nuestros líderes lo capturaron con los políticos, los religiosos, sí? Los gobernantes de nuestra nación, y lo asesinaron. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a salvar a Israel. Pero mire, ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Llegaron hacia el tal día donde se anocheció. Jesús hizo que como que iba más lejos. Y ellos sintieron la ciudad. No, imagínense uno seguir por el desierto a oscuras sin saber dónde quedarse. Entonces le obligaron a quedarse. Y cuando se quedaron, dice que al partir el pan, lo reconocieron. ¿Sabe cuándo uno le es quitada las tinieblas? Cuando usted parte el pan de la palabra. Se congrega y comparte con otros creyentes. No hay manera que no les sea abierto los ojos. Otra manera no hay. Es por la palabra. Y entonces le reconocieron que era él. Y dice que él, comenzando prácticamente desde el Génesis, y por todas las escrituras, ustedes imaginan el seminario, la campaña que hizo, nosotros terminamos cansados, que es meterse en la palabra, es meterse una vez y otra vez, meterse. Les explicaba lo que él decía en las escrituras. Entonces, cuando ellos reciben esa luz otra vez, entonces él desapareció de su vista y ellos se devuelven siendo de noche y corren para encontrarse con los otros discípulos. Y mientras ellos iban, dicen, ¿cómo no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos abrían las escrituras? ¿Cómo no lo entendíamos? Y cuando llegaron, encontraron otros reunidos que estaban testificando, ha resucitado verdaderamente el Señor. Y se presentó a María, y se encontró con Pedro, y se encontró con y entonces testificaban también con nosotros. Entonces dijo que teníamos que reunirnos. ¿Ustedes saben de cuándo comenzaron a congregarse los cristianos? Desde ahí.
¿Usted sabe qué es el poder que nos congrega? Jesús resucitado. Por eso es tan importante. Entonces, la misión de Jesús es traer luz a un mundo que está en tinieblas. Que cuando oyen hablar del Evangelio les parece locura. Porque el Evangelio es locura a los que se pierden. O sea, los que están en tinieblas dicen, es locura que haya luz. Por eso no saben para dónde van. Sin embargo, dicen, hay que seguir adelante. Yo recuerdo una vez que con unos compañeros ministros, maestros de los centros de entrenamiento, casaron a una persona, a una pareja. Y la vieja, que era como guarichona, por eso no digo el nombre, como poco guaricha ella. Para los que están en internet, guaricha es aquella persona que es casquisuelta. ¿Cómo más digo? Un poco vagabunda, como sin carácter, que es una chimoltrufia espiritual, así como dice una cosa, dice otra, y hace una y hace la otra. Entonces ella decía, no, hay que seguir adelante, mi amor. Y se levantó la pastora y le dijo, no, señora, seguir adelante no. Hay que seguir a Jesús. Y literalmente en medio de la ceremonia la reprendió. Me pareció tenaz eso. Pero ella lo hizo por el Espíritu Santo. ¿Cuándo saben que oramos y creemos por denuedo? ¿Saben que necesitamos denuedo? Denuedo para pararnos firmes y decir la verdad. Entonces, un mundo de un relativismo moral espantoso porque están en tinieblas. El problema no es que el mundo tenga ese relativismo. Yo no voy a decir el nombre porque de pronto me censuran, pero salió una noticia de la mujer más famosa, de las 25 mujeres más famosas del mundo, en un distinguido medio de comunicación colombiano. ¿Y sabe quién es? Es un man calvo, que se puso una prótesis de unas muchecas grandes así de silicona, pero es calvo. ¿Usted cree, mujeres, que eso está bien? De las 25 mujeres más influyentes, poner un man, no, perdone. Eso es normal que el mundo lo haga, lo que no es normal es que nosotros los cristianos lo hagamos. O sea, yo no estoy criticando al mundo porque lo hace, que están en tinieblas, y para ellos eso es normal. Lo que no es normal es que sea para nosotros. Nuestra normalidad debe ser diferente a la normalidad del mundo. El mundo puede pensar y decir cualquier cosa porque están en tinieblas. Usted sabe que cuando uno está en tinieblas, ¿uno ve por dónde va? No. Se cayó, mire, no, ni siquiera sabe cuántas heridas se hizo. Está en tinieblas. ¿Alguien ha caminado en el campo de noche sin luz? Pues los que estuvimos en el ejército de Colombia, caminamos en tinieblas, de noche, con armamento, con equipo, sin poder prender luz porque el enemigo nos detectaba. Usted sabe lo que es caerse por una despeñadero abajo, en tinieblas, y se hirió, pero no sabe con qué. Y botó las granadas, pero no sabe dónde están. Y eso es una cosa tenaz. Entonces el mundo, como está en tinieblas, no se da cuenta de lo que está haciendo. Lo grave es que yo no me dé cuenta de lo que está haciendo. Y quiere que les diga una cosa sinceramente, y lo grave es que esas tinieblas vienen a la iglesia. Y que a veces nosotros caminamos en ellas y no nos damos cuenta. Y por eso volvemos normal lo normal de ellos. No, normal. Normal. No hay ningún problema. No. Tiene que haber algo diferente. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, o Jesús nos rescató, nos trae a Él, ahora nosotros también somos luz. Y también tenemos una misión. Jesús lo dijo. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra.
Y cuando habló de la luz que somos nosotros, dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así que cada uno de nosotros debería alumbrar con ese conocimiento de Dios a la gente con la que vivimos. Amén. Porque no se trata simplemente de ir para el cielo, gloria a Dios que vamos para el cielo. Se trata de que mostremos el camino. Se trata de que vivamos como alguien que va para el cielo, que pertenece al cielo. Decía, ¿cómo se llama el predicador que se tiró en la tarima? Rudy Schaffer. Decía que él tenía no sé cuántos años de matrimonio, decía, pero que el matrimonio de él era como el cielo en la tierra. Entonces no se trata simplemente de que vamos para el cielo. Es que ya estamos en él. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces se debe notar. Entonces yo solamente quiero hacer una reflexión hoy y no seguir más porque creo que este tema vamos a seguir adelante, pero ¿con cuántas tinieblas estoy viviendo? ¿Dónde no he permitido que la luz entre? Terminando el año 2024, creemos en el favor de Dios. Pero usted sabía, y sabemos, que el Señor es Señor de todo, pero que el Señor no señorea a la fuerza a nadie. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe por qué la gente va al infierno? Porque están en tinieblas. Si la gente supiera que iba para el infierno, pararía. El problema es que los que creemos estar en luz también estemos en tinieblas. ¿Sí? Porque cuando dijo que nosotros somos la luz, dije, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si yo digo que soy cristiano, Juan dice, el que dice que pertenece a Cristo, debe andar como Cristo anduvo. Y no está hablando de andar si caminaba, sino de la vida, las decisiones, cómo es que está viviendo. Entonces, por ejemplo, no podemos normalizar que somos cristianos pero vivimos en unión libre, que le seguimos llamando unión libre, la Biblia lo llama fornicación. No podemos decir que somos cristianos y entonces conseguimos como novia o proyecto de matrimonio una compañera hermana de la iglesia y entonces la invitamos a donde están las maticas antes de casarnos, o lo que llaman tomarse las 11 antes del recreo. ¿Usted entiende, cierto? O sea, no podemos caminar en tinieblas. Amén. Porque ¿qué hay en las tinieblas? Destrucción, muerte, perdición. Por eso no podemos pelear con el rey de las tinieblas en las tinieblas. ¿Usted cree que nos ganará? ¿Usted cree que nos ganará? Entonces, ¿cuándo un cristiano pierde la batalla? Cuando pelea en tinieblas y trata de pelear. Entonces, muchas veces en parte de la iglesia cristiana se hacen rituales de guerra espiritual. Nos explicaban eso en el diplomado de maestros. Era rituales de guerra espiritual, pero la verdadera guerra espiritual es cuando yo voy allá al campamento enemigo, le prendo la cola a las zorras, le quemo la cosecha y la traigo para el Señor. Amén. Esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es un evento que yo hago y pisotea al diablo y sacuda la bandera y haga. No, porque si yo invito un pecado, yo estoy trayendo tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz, pero las tinieblas se abrazan con las tinieblas. O sea,
Una hermana no puede ser cristiana peleando la batalla de la fe y tener un tinieblo. O un hermano no puede ser cristiano peleando la batalla de la fe y tener una tiniebla. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces la pregunta es, bueno, yo soy de Cristo, he nacido de nuevo, estoy en la gracia. Entonces la gracia, ese don, es que ahora puedo vivir en tinieblas. No, la gracia es, que es lo mismo que la unción, es un don, un regalo, se llama Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la Biblia habla de la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, es por la gracia de Jesucristo que podemos tener el amor del Padre, que el amor del Padre también es la gracia de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo que tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos ponen en esa comunión, en esa relación correcta con el Padre. Entonces, la gracia es una capacidad. Pero todavía, aunque mi espíritu no sea nuevo, en mi alma tengo una cosa que llama voluntad. Y en mi voluntad yo decido dónde voy, dónde no voy, qué hago, qué no hago, qué leo, qué no leo, qué veo, qué no veo, qué escucho, qué no escucho, con quién tengo comunión, con quién no tengo comunión. ¿Quién decide? Cada uno. Ayer hablábamos con una pastora mientras esperábamos algo del tema de la graduación. Y ella nos hablaba de su hijo. Y cuando ya creció, y literalmente me dice que comenzó a hacer la carrera y ella prácticamente lo perseguía a todas partes. Y cuando se dio cuenta a las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ella detrás del hijo. El marido le dijo, vamos a estar toda la carrera corriendo detrás de él, o vamos a dejar lo que él decida. Nos contaba que el chino había fumado cigarrillo porque quería explorar y aprender. Él quería comer en la basura. Me causó tanta impresión esta mañana que cuando yo bajé para abrir a lo que han venido para limpiar el auditorio, había un reciclador aquí al frente, porque esto dejaron aquí al frente lindo el tapete, ¿no? Decorado y todo. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y él estaba haciendo el reciclaje, recogiendo de lo que había quedado regado, pero lo que había quedado regado, pues estaban las botellas con chichi del diablo, ¿sí? Ustedes saben de qué estoy hablando. Y él se estaba tomando los cuchos que habían quedado. Dijo, yo también voy a participar de la fiesta. Es más o menos así un cristiano queriendo ir a explorar lo que hay allá afuera. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Por eso la Biblia dice que el perro que vuelve a su vómito. Dice, ay, qué rico estaba. La baba del borracho y con poquito vómito que había hecho estaba delicioso. O sea, ese trago. Mm. Lo vi esta mañana, por eso le digo. Y me impresionó. Entonces, un cristiano que quiere ir a explorar y de pronto nació en un hogar cristiano, imagínese uno hijo de pastores, no se perdió nada, se libró de un montón de basura. Y querer ir a la basura a buscar dentro del popó, el chichín y otros fluidos descompuestos. Qué rico hay ahí. Qué rico habrá ahí. Porque la gente vende todo como una maravilla. ¿En cuántos saben que en la oscuridad pues todo se ve igual? Pero cuando las cosas son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Entonces usted puede decir, en medio de la luz, usted puede decidir que sí y que no. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento. Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Entonces no es que soy complicado, es que me ha dado sabiduría para decir que sí y que no. Un hijo de un rey no está buscando
en la basura que comer. Él va a la mesa del rey y se sienta y se alimenta. Entonces yo quiero terminar con esta reflexión hoy. ¿Pensando en qué? En la misión. ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? Misión está antecedida de una palabra que se llama visión. ¿Qué estoy viendo yo? Y la misión, ¿en qué me voy a ocupar? Por eso nosotros escribimos la visión y la misión ahí en esa pared grande, para que usted la lea y corra con ella. Pero si no tengo visión, no, pues lo mismo. Cualquier cosa es igual. No hay problema. Normal. ¿Te digo la palabra? Y tal cosa. Normal. No todo es normal. Hay cosas que si usted está en la luz las verá como anormales. Y si a ti te va a calificar alguien que está en las tinieblas y tú estás en luz, te verá como anormal. Te verá como loco. Doy gracias a Dios porque me han insultado por eso. Pero cuando usted está caminando en la luz, usted tendrá seguridad para dar cada paso. Cuando usted está caminando en la luz, usted tendrá visión. Cuando usted está caminando en la luz, usted tendrá una misión y se ocupará de ella cada día. Por eso la Biblia dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Estar ocupado en esa misión, sabiendo que hay algo muy importante que hacer. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.